Bueno, ¿cómo puede ser para que en vez de tener una corriente o una tensión exponencial pueda tener una tensión lineal en el capacitor? Esto yo lo puedo, bueno, el objetivo sería justamente lograr una tensión triangular, ¿sí? Y lo que tengo que hacer básicamente, una manera es la que vamos a decir acá, pero conceptualmente lo que tengo que hacer es cargar y descargar el capacitor a corriente constante, ¿sí? No a través de una resistencia, sino a corriente constante. Entonces, una manera con la que podemos lograr esto es usando dos transistores de juntura, ¿sí? Dos transistores de efecto de campo de juntura. ¿Por qué nosotros podemos hacer eso? Porque fíjense, acá tengo dos transistores con una resistencia de source y un transistor de juntura con una resistencia de source se comporta como una fuente de corriente constante. Fíjense lo siguiente, que si yo tengo la característica del transistor, característica de transferencia entre BGS e ID, acuérdense que, bueno, mientras más, mientras más negativa es la tensión BGS, menos corriente circula por el canal porque se estrangula, y mientras más cercana a cero es esa tensión, más corriente o más abierto está el canal. De tal manera que nosotros teníamos acá una expresión que teóricamente era una parábola, ¿sí? Ahora, en la característica I de BGS, ¿sí? Corriente de drenador, tensión BGS, yo entre gate y source tengo mi resistencia, ¿sí? Tengo una resistencia. ¿Cómo hago yo para calcular el punto de equilibrio, digamos, el punto de funcionamiento entre la característica del FET y la característica de mi resistencia? Y bueno, tengo que usar la recta de carga, es decir, graficar cómo se comporta esta resistencia en este plano I de BGS. Entonces lo que tengo que hacer justamente es encontrar la relación entre ID y BGS para esta resistencia. Bueno, ¿cuál es esa relación? Y bueno, directamente BGS es menos la caída en esta resistencia. Es decir, que RS es menos BGS sobre ID. ¿Sí? Entonces, esta relación me da básicamente una recta con pendiente negativa y magnitud 1 sobre RS. De tal manera que el punto de funcionamiento va a ser la intersección entre esa recta de carga y la característica de mi transistor. ¿Sí? Si la RS es más grande, esta pendiente es más chica y la corriente por el drenador va a ser más chiquita. Si por el contrario la corriente la resistencia es más chica, la pendiente es más grande y la corriente va a ser más grande. Hay un caso particular en el cual yo puedo poner este FET con el source cortocircuitado a gate y bueno, y me va a dar lo que se llama la IDSS, ¿sí? Bueno, eso para cuando la corriente va o para cuando la polarización es positiva, es decir, el drenador positivo respecto del source, ¿sí? Corriente en este sentido. ¿Qué pasa cuando yo polarizo negativamente el drenador respecto del source? Y fíjense que si yo tengo esta conexión, no se olviden que este transistor tiene un canal N y tiene un gate que es P, ¿sí? Entonces, si yo polarizo el gate positivo respecto del drenador, acá se me forma un diodo, ¿sí? Es un diodo ordinario, o sea, es un diodo con una juntura PN con una B gamma, ¿sí? Quiere decir que cuando yo polarizo el drenador negativo respecto del source, acá voy a tener un diodo. Y cuando lo polarizo
positivo, negativo, voy a tener una corriente constante. Quiere decir que, en definitiva, si yo polarizo de esta manera, voy a tener diodo más fuente de corriente constante, y si polarizo inversamente, voy a tener diodo y fuente de corriente constante. Entonces, en definitiva, el circuito entre este punto y este punto siempre va a tener una corriente que, bueno, la desventaja que tiene este circuito va a depender de la característica de transferencia o la característica del dispositivo, del transistor, ¿sí? Bueno, en ese caso, ¿cuál va a ser la frecuencia? Bueno, la puedo calcular a partir de la variación de tensión en el capacitor y la variación de carga. La variación de carga durante lo que sería el T1 va a ser el tiempo durante el cual esté el amplificador en positivo, digamos, y la magnitud de esa corriente que acabamos de ver cómo se calcula, ¿sí? Esta sería la idea. La tensión o la variación de tensión que va a sufrir el capacitor va a ser la misma que en el caso anterior, porque esta parte del circuito no cambió, es decir, tengo los mismos Zener, tengo el mismo divisor, entonces va a ir desde menos kBz pico a kBz pico, ¿sí? O sea que la variación en bornes del capacitor de tensión va a ser 2K por BZ pico. Bueno, y de acá puedo calcular el periodo, la mitad del periodo, y de acá puedo calcular el periodo entero, ¿sí? La historia es que yo podría, con la resistencia RS, variando la resistencia RS, acá tengo un problema porque tendría que variar dos resistencias RS al mismo tiempo, qué sé yo, lo podría hacer con un potenciómetro estéreo, que tiene dos potenciómetros con el vástago acoplado. Pero bueno, una desventaja que tengo es que la corriente sigue dependiendo de la característica del FET. Y entonces ahí viene una mejora que podemos hacer, que es hacer el oscilador con dos operacionales, ¿sí? Acá no vamos a tener ningún transistor, vamos a tener el beneficio de usar operacionales, y la manera en la que podemos sintetizar un oscilador es usando un comparador, y para cargar el capacitor, en vez de cargarlo a corriente constante con un FET, lo vamos a hacer con un integrador, ¿sí? Es decir, un integrador hecho con amplificador operacional. De esa manera nosotros vamos a poder lograr una recta muy buena y sin depender de un dispositivo discreto. Y el circuito es acá, es el que tenemos acá en la figura. Consiste en un Smith Trigger no inversor, ¿sí? La señal viene desde este punto. Fíjense que esto, digamos, la señal entra desde acá hacia el comparador a través de R2, ¿sí? A la salida está conectada la R1 y la tensión de sensado está en el pin más. Si se quiere, podemos ir a las primeras filminas, a ver. Acá está. ¿Ven? Yo estoy saliendo por acá, tengo una resistencia conectada acá, y esta tensión, ahora en vez de ser una tensión que yo la voy a meter en forma arbitraria, va a ser la tensión medida a partir del capacitor, ¿sí? O del integrador, que no es otra cosa que la tensión en el capacitor invertida de signo, ¿no? A ver, ya vamos llegando acá. Acá. Es el mismo circuito. El comparador, bueno, acá le agregué esto que estábamos diciendo, ¿no? Para independizarnos de la tensión de salida de pero eso no cambia nada, digamos. Cambia la tensión a la cual va a operar el comparador. Bueno, entonces tengo mi Smith Trigger no inversor y tengo mi
acá estaba bien, estaba repetida la figura. Esta tensión puede ser cualquiera, como todo comparador, y acá tengo un integrador, ¿sí? El integrador lo que me va a hacer es integrar la tensión constante que me entrega el comparador, ¿sí? Simplemente. Y yo a partir de la medida de la tensión en el capacitor voy a reinyectarla a mi comparador. Bueno, y lo que voy a obtener es una tensión, dos tensiones voy a obtener de este circuito oscilador, que son la tensión triangular por acá y la tensión cuadrada o pulsada en B1, ¿sí? Bueno, entonces la tensión B1 va a ir, esta va a ir desde B1 pico hasta menos B1 pico, que van a ser BZ más BD o menos BZ menos BD, y la tensión del capacitor va a llegar como antes a una tensión pico positiva y pico negativa. Le vamos a llamar porque son diferentes, ¿no? Bueno, ¿cómo analizamos esto? Primero vamos a fijarnos en que la corriente en el capacitor, bueno, como en todo integrador, va a ser igual a la corriente en la resistencia de entrada, ¿sí? Esta es la resistencia de entrada. La resistencia, por la resistencia va a circular una corriente, dado que este punto está a cortocircuito virtual, este integrador es el mismo que nosotros conocemos, ¿sí? Acá hay tierra virtual, este sí está realimentado negativamente. Entonces, la corriente en mi resistencia va a ser B1 sobre R. B1 va a poder tener el valor BZ más BD o BZ menos BZ menos BD. ¿Sí? El capacitor se va a cargar y se va a descargar. Bueno, la pregunta es a qué tensión, digamos, cuál va a ser la tensión esta a la cual este comparador va a cambiar de estado. Y bueno, va a ser una tensión, dado que este pin está en 0, cuando esto esté en el valor positivo, ¿qué va a pasar con esta tensión? Supónganse que en un principio el capacitor está descargado, o sea, tengo Bs igual a 0 porque este capacitor no tiene tensión y porque este punto está a 0 volt, y de repente B1 se pone en positivo. La corriente va a circular hacia adentro del integrador. ¿Y qué va a pasar con la tensión de salida, que es menos la tensión en el capacitor? Y va a ir para abajo, se va a ir a negativo. Estos dos operacionales están alimentados con tensiones positivas y negativas, ¿no? Entonces, fíjense que acá voy a tener un valor positivo y este valor va a arrancar en 0, pero se va a ir a un valor negativo. Entonces, dependiendo de los valores relativos de R1 y de R2, este punto en algún momento va a pasar por 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la corriente que circule por acá? Y bueno, va a ser B1 menos esta tensión dividido R1 más R2. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo puedo yo calcular la tensión acá? Esa es la corriente, la que dije recién. La corriente va a ser B1 menos BS dividido R1 más R2. Pero la tensión, Bref, cuyo valor yo voy a buscar cuando sea 0, va a ser esta tensión menos la caída en R1, ¿sí? Donde I es la corriente que acabo de mencionar. Bueno, no vamos a seguir todo, es un embole total. Lo que vamos a poder ver es que la tensión BS negativa a la cual cambia de estado del comparador es esta que está acá. Es menos R2 sobre R1 por B1 pico. Que tiene, fíjense, la misma expresión que la del Smith trigger no inversor. Sí, porque es el mismo circuito. El comparador está en esa configuración. Después, la tensión de... ¿Cuál es? BRF. Bueno, la tensión máxima, ¿sí? A la cual en ese momento, digamos,
se logra cuando este pin es positivo, ¿sí? Y esta tensión es la mínima posible. En ese momento yo voy a tener la máxima caída de tensión entre R1 y R2, ¿sí? A ver, y Vref pico, bueno, es de nuevo la tensión acá, menos la caída de tensión en R1, cuya corriente se calcula en esas condiciones, digamos, cuando B1 es la positiva y Bs es la mínima posible. Bueno, estos son los cálculos. La pregunta es, ¿cómo hago yo para poder calcular la frecuencia? Bueno, tengo que calcular el periodo. Y bueno, para eso, ¿qué tengo que ver? Y tengo que ver cuál es la variación de tensión, ¿sí? La variación de tensión va a ir desde este punto hasta este punto, es decir, de Bs pico hasta menos Bs pico. Y va a ser 2 veces Bs pico. En función de lo que calculamos recién, ¿sí? ¿Quién es Bs pico? Esta que está acá. Bien. Y entonces lo que hacemos es calcular cuál es la carga, digamos, en función de la carga, calcular mejor dicho, calcular el periodo en función del delta V y de la corriente. ¿La corriente cuál va a ser? Y la corriente es la corriente de carga, es la corriente que circula por R, ¿sí? Que depende de V1, ¿sí? Bueno, haciendo todo el desarrollo, bla, 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 hallamos el valor para la frecuencia de oscilación del oscilador, ¿sí? Termina siendo, bueno, obviamente depende de la constante de tiempo y de los valores R1 y R2. Acá lo que podemos hacer es algunas variaciones, digamos, para tener versatilidad en cuanto a la forma de onda esta. Podemos cambiar la simetría, podemos cambiar bueno, la frecuencia. Digamos, estos, si ven, los parámetros dependen de varios elementos. Hay algunas cosas que conviene cambiar y otras cosas, por ejemplo, otras cosas que no conviene. Por ejemplo, capacitores ya vimos que no conviene cambiar, no lo vamos a poder hacer. Y para aumentar y disminuir la velocidad con la cual se carga y se descarga este capacitor, lo más cómodo es cambiar el valor de R, ¿sí? Entonces yo acá le puedo poner un potenciómetro conectado como resistencia variable y puedo obtener variación de frecuencia mediante la variación de ese potenciómetro. Lo que puedo también hacer es poner otro potenciómetro acá, en donde yo mantengo R1 y R2 constantes, pero la relación varía, ¿sí? Entre R1 y R2 dependiendo de la posición del cursor. Entonces eso me permite a mí digamos, variar la tensión máxima a la cual se carga y se descarga el capacitor. Puedo obtener un offset en la forma de onda de la triangular, no así de la cuadrada de B1, pero sí de la triangular, modificando o poniéndole una continua positiva o negativa en este punto. ¿Sí? Todo esto se puede verificar revisando las expresiones, ¿no? Y otra cosa que se puede hacer es darle simetría o asimetría, mejor dicho, porque fíjense que si la corriente en el capacitor es B1 menos B, que ahora le saqué el 0, la desconecté de tierra y la puse a una tensión arbitraria, la corriente depende ahora de B1, ¿sí? Bueno, siempre dependió en realidad de B1, pero como acá había un 0, la corriente sobre el capacitor era B1 sobre R o menos B1 sobre R. Era simétrica. Pero si ahora yo le pongo una tensión acá,
Cuando esto es positivo, me va a dar algo positivo menos algo, me va a dar más chico. Y si acá pongo algo negativo, digamos cuando el comparador esté en negativo, negativo menos otra cosa me va a dar más grande. Quiere decir que la corriente de carga y de descarga va a ser diferente, ¿sí? Bueno, la velocidad con la cual se carga el capacitor, que es en definitiva Bs, depende de este factor. Entonces, si yo acá le pongo una tensión dada, voy a poder cambiar la velocidad y en definitiva lo que me va a quedar es, si pongo Bsim igual a 0, voy a tener simetría, y si pongo una tensión positiva, se me va digamos, esto va a ser, como dije, positivo pero más chico, y esto va a ser grande, y esto va a ser, en este caso, la tensión negativa. Si la tensión de simetría es negativa, cuando B1 sea negativa, se va a venir rápido para valores negativos y lento para valores positivos. Esto es básicamente, si uno quiere hacer una fuente de señal o de funciones, un generador de funciones básico para el laboratorio, para el taller, esto viene bien. Además, porque esto también modifica el ancho de pulso del comparador. ¿Sí? Eso me puede servir para hacer una onda con pulso asimétrico. Y ahora vemos rápidamente cómo funciona un oscilador, ¿sí? Al cual le podemos cambiar la frecuencia con una tensión, ¿sí? No son hay un montón de circuitos de VCO, es Voltage Controlled Oscillator. Es un dispositivo que se usa mucho en comunicaciones también, pero también se llama conversor tensión-frecuencia. Tiene múltiples aplicaciones. Hay varios circuitos que se pueden, bueno, incluso un oscilador como el que vimos, los que vimos de sinusoidales, LC, también se puede hacer variable en su frecuencia con un diodo varicap, por ejemplo, poniéndolo como diodo en paralelo con el tanque. Eso también se puede hacer con frecuencia variable. Pero bueno, hay unos circuitos de relajación muy simples que se pueden hacer controlables en su frecuencia con una determinada tensión. El que vamos a ver acá es muy simple, se basa en un transistor unijuntura programable. El transistor unijuntura es muy similar a un DIAC. La característica que tiene es que, bueno, acá se ve, por ahí se puede ver más fácil, como seguramente lo vieron ustedes en dispositivos. Digamos, es un dispositivo que entre ánodo y cátodo, si se supera una dada tensión, ¿sí? Por ejemplo acá, claro, lo que pasa es que está puesto al revés esto. Se inicia la conducción, ¿sí? Como si fuera un tiristor también. Entonces el dispositivo cambia de tener una resistencia muy alta a tener una resistencia muy baja. Si ustedes se acuerdan, la característica del DIAC. El DIAC es el símbolo. No sé si no es una cosa así. Bueno, tendrían que verlo. Digamos, si uno tiene tensión, esto vendría a ser B, y esto vendría a ser I, es una cosa así. Tiene, mientras no está disparado, una tensión una resistencia muy alta, ¿sí? Entre este punto y este punto. Entonces, la corriente aumenta muy despacito, ¿sí? Muy despacito. Hasta que llega a un punto, que es el umbral,
en donde se produce un efecto de avalancha y el dispositivo se convierte en una resistencia muy chiquitita. ¿Cómo hace? Y bueno, se pone en conducción y rápidamente digamos, entre sus bornes deja de haber tensión, se pone en conducir como si fuera un cable, y si uno intenta aumentarle de nuevo la tensión, se comporta como una resistencia muy baja, ¿sí? Con una pendiente muy parada, ¿sí? Entonces acá podemos poner resistencia R grande y acá R chiquita, ¿sí? Y para el otro lado hace lo mismo, ¿sí? Si yo es bidireccional. Si yo le subo la tensión pero con polaridad negativa, no hace nada, no conduce corriente, y cuando llega al umbral se transforma en una resistencia muy chiquita, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un DIAC, ¿sí? Que es un dispositivo de dos terminales, y un transistor unijuntura, es que el transistor unijuntura uno le puede modificar este valor, ¿sí? Este valor de umbral lo puede modificar a voluntad. En cambio, en un DIAC uno tiene ¿cómo se llama? El umbral fijo, ¿sí? Entonces, a ver cómo podemos usar esto para hacer un oscilador controlado por tensión. Vamos a poner vamos a hacer primero, la tensión de control es BE y la vamos a poner al revés por comodidad, ¿sí? Ese por ahí es un problema. Y básicamente lo que va a hacer este circuito es integrar la corriente. O sea, esto es un integrador, ¿sí? Una resistencia, un capacitor, es un integrador. Si yo no pusiera el transistor unijuntura acá, directamente le pongo una tensión constante y este integrador integra hasta que el operacional se satura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este dispositivo, cuando la tensión del capacitor llegue a un umbral, ¿qué va a pasar? Se va a poner a conducir y se pone en corto, digamos. Llega a la tensión del capacitor un valor, el transistor unijuntura se pone en cortocircuito, apaga o descarga abruptamente el capacitor y después él mismo se vuelve a abrir, ¿sí? Porque la corriente que sostiene al transistor unijuntura en su condición de baja impedancia se hace cero. Entonces, una vez que se hace cero, como que se resetea, digamos. Entonces, de alguna manera, yo voy a tener que la velocidad con la cual se cargue este capacitor va a depender de la corriente y va a depender de BE, ¿sí? Entonces, la tensión en el capacitor yo la podría calcular, o podría ver su expresión como la tensión de entrada dividido R por 1 sobre C por el tiempo, ¿sí? A medida que pasa más tiempo, la tensión del capacitor se hace más grande. Pero ¿qué pasa? Cuando la tensión en el capacitor, que es la misma tensión que hay entre ánodo y cátodo, alcanza la tensión del gate, el transistor se pone en corto y descarga el capacitor. De tal manera que yo podría calcular el periodo de esta forma de onda diciendo que, bueno, cuando se cumple el periodo, la tensión del capacitor llegó a BG, que es la tensión de umbral, y en consecuencia, bueno, el periodo es 1 sobre F, de acá puedo sacar la frecuencia. Fíjense que es una constante por BE, la frecuencia. Entonces, básicamente acá tengo un control lineal de la frecuencia a través de la tensión de entrada, ¿sí? Entonces, como el umbral se mantiene fijo, se supone que es constante,
Si yo, por ejemplo, tengo una determinada BE baja, que carga el capacitor con una corriente baja, esto se mueve lentamente, ¿sí? Se tiene un periodo largo. Pero si yo aumento la tensión BE, lo que voy a lograr es que el capacitor se cargue más rápido y en consecuencia el periodo va a ser más corto y la frecuencia va a ser más alta. Hay un integrado que es este LM566, que es un VCO integrado. No tengo que armar nada, está armado. Que hace este truco, digamos. Tiene una entrada. No vamos a andar en detalle porque ya se hace muy largo el video. Pero tiene una entrada analógica que yo la voy a mover y eso va a producir una corriente proporcional que va a cargar y descargar este capacitor de tal manera que eso en conjunto con un Smith Trigger me va a permitir a mí generar una frecuencia variable con la tensión. No vamos a hacer el detalle de esto. Si quieren es muy simple, digamos, con esta aplicación lo pueden entender. Pero bueno, es un VCO que está integrado y nos puede resolver el problema rápidamente. Y como última filmina, lo que les quería comentar es por ahí un balance, si se quiere, entre las cosas que vimos y lo que se puede encontrar que, digamos, de última tecnología, digamos, o con el último grito de la moda, si se quiere, en cuanto a la síntesis de formas de onda, ¿sí? Formas de onda, yo voy a necesitar dos cosas. A veces voy a necesitar temporizadores, que los voy a poder hacer con osciladores, con cualquiera de los que vimos, pero digamos bases de tiempo, que no me importa la forma de la onda, sino que me importa que me dé una frecuencia constante. Y la otra cosa es la generación de una forma de onda que yo quiera, ¿sí? O sinusoidal, cuadrada, triangular o arbitraria incluso. En cuanto a la flexibilidad, los sistemas estos no son demasiado flexibles. Y por ejemplo, si yo necesito hacer un generador de funciones arbitrarias, lo mejor que puedo hacer es, bueno, lo puedo hacer con una computadora, con un microcontrolador, pero son lentos. Entonces lo que hay ahora para generar frecuencias y formas de onda con bajísima distorsión y con frecuencias muy, muy estables, son los que se llama chips DDS. DDS viene de síntesis digital directa, ¿sí? Y esto es muy simple, digamos. Bueno, es muy simple, pero es muy caro a su vez. Estos chips son muy caros. Y además es difícil, o mejor dicho, lleva mucho más tiempo programarlos y bueno, hacer una placa específica, ¿no? Pero lo que tienen es que uno les puede, digamos, son generadores de señales. Algunos se pueden cargar con una tabla de búsqueda y uno puede generar la forma de onda que uno quiera. Pero básicamente, fíjense que es algo muy simple. El concepto es muy fácil de entender. Consiste en una tabla de búsqueda con valores de la forma de onda que yo voy a querer sintetizar y un puntero, ¿sí?, automático manejado por un reloj externo que va a ir recorriendo todos esos valores. Y todos esos valores, en cada lectura del registro que va leyendo, lo va mandando a un conversor digital analógico, después a un filtro y a la salida tengo la reconstrucción de esa secuencia de la forma de onda que yo quiero, ¿sí? Fíjense que es, como dije, una referencia de reloj. Esta referencia de reloj, acá hay placas Arduino también. No, Arduino, esto no es Arduino, esto es un módulo, un módulo listo para usar. Pero consiste en un clock del sistema, ¿sí? Esta plaquita, creo que el chip es el AD9850, el que está en esta placa. Hay otros, tiene un reloj de 125 MHz y tiene fíjense, un acumulador
es un sumador, que es el que va corriendo el puntero en la tabla. Bueno, acá tiene un conversor de fase, pero básicamente él va leyendo los valores, los va mandando a un convertidor digital analógico con el mismo reloj, un filtro pasabajo y bueno, un comparador para si uno quiere convertir la señal en una señal cuadrada, ¿sí? Pero yo tengo acá en la salida, ¿sí? En la salida tengo la señal analógica y puedo con 125 MHz de reloj sintetizar hasta una sinusoide de 40 MHz, ¿sí? Con una distorsión súper baja. Y esto lo que tiene es, bueno, lo que siempre decimos, digamos, lo analógico, siempre tenemos que andar lidiando con con las tolerancias a las resistencias, con cosas que en el mundo digital no están. La simplicidad de la implementación, porque ya tengo el chip listo, le tengo que poner varias cositas afuera, el oscilador no viene, lo tengo que poner. El costo es una desventaja, fíjense que esta plaquita vale casi 5.000 pesos al día de hoy. Pero bueno, lo que tiene como flexibilidad es que en algunos casos puedo ponerle la forma de onda que yo quiera, en otros casos la tabla de búsqueda sintetiza una sinusoide, pero lo que tiene de bueno es que puedo poner una frecuencia variable, ¿sí? Un oscilador de VHF como los osciladores sinusoidales de radio que yo les comentaba, pueden usar un cristal, son muy estables, pero no se les puede cambiar la frecuencia. La frecuencia es la frecuencia de resonancia del cristal piezoeléctrico. Entonces esto me da una ventaja muy importante en sistemas donde yo lo necesite, ¿no? Pero esto me da una ventaja fantástica. Y la otra cosa que esto es una ventaja lo de la flexibilidad, pero una desventaja que tiene es la frecuencia máxima. Yo hoy en día puedo estar sintetizando osciladores de algunos gigahertz, varios gigahertz, hasta, bueno, la gente que se dedica a esto ya llegó a las terahertz, con un transistorcito solo y un resonador. Eso nunca lo podría yo lograr con un dispositivo de esto. Pero de todas maneras es algo muy útil. Y acá les dejo un link para que se interioricen de esto, porque, bueno, a ver, lectura general. Si alguna vez alguien tiene que hacer algo, por lo menos sabe que se puede conseguir y ya está hasta acá en Argentina es de disponibilidad. Pero bueno, si uno va a hacer un oscilador, si uno quiere hacer un oscilador de prueba, no va a comprar esto. Digamos, es demasiado caro. Así que bueno, eso era todo lo que les quería comentar. Con eso, mañana o pasado voy a publicar un video, pero que no tiene que ver con la materia. No es necesario que lo vean. Así que bueno, les aviso porque les va a caer en las notificaciones. Así que bueno, un saludo.